Hermanos que llevan tiempo, hermanos que están comenzando, hermanos que están aprendiendo, están en desarrollo de un aprendizaje espiritual. Y a pesar de que es unas lecciones básicas, que hemos llamado así, para que puedan entender que son lecciones que quizás conozcamos un poquito, vamos a entrar en algunos puntos, profundizando un poquito más, con la intención de que todo aquel que participa en las células vaya preparándose, porque yo no sé qué Dios tiene con nosotros, pero somos una iglesia que estamos desarrollándonos en estos precisos momentos que Dios ha permitido. Hemos desarrollado la iglesia en diferentes etapas. Yo creo que lo que lleva, acabando de llegar, esta iglesia ha pasado por diferentes etapas. Y esta es la etapa donde han llegado unos hermanos que nos están ayudando. Y yo le llamo esta la etapa evangelística, porque hacíamos evangelio, evangelizábamos, estábamos haciendo un buen trabajo, trabajamos mucho también con muchas áreas de la iglesia durante estos años. Pero ha llegado un momento donde la iglesia ya, ¿verdad?, con una mentalidad de evangelización, hemos decidido ya tirarnos a la calle, y este es el producto de eso, ¿verdad? El hacer culto en los hogares, que son ideas desarrollándose ahora y que nos están dando otra etapa. Así que vamos pasando de etapa en etapa, y esta que estamos pasando es bien importante. Queremos desarrollar a todo aquel que se quiera desarrollar. Queremos que todos vayan participando, vayan envolviéndose en la palabra del Señor, porque cuando el Señor da capacidades y da dones espirituales, tienen que ser usados para la gloria de Dios, primeramente en la casa del Señor y también en el Evangelio, para ser usados. Esta primera lección es una lección básica, pero les voy a decir algo. Como dice aquí, el fundamento de nuestra fe está en la Biblia. O sea, eso es importante entender, que es el fundamento, la base, el fundamento de lo que nosotros somos cristianos, está en la Biblia. No lo va a encontrar usted en ningún libro, por mejor escritor que sea, o famoso escritor, y que sea hasta un evangelista que haya escrito un libro. No, el fundamento de nuestra fe está en la Biblia, y por eso debemos conocer bien la Biblia. En la última vez que se dio el culto aquí, que fue el viernes, uno de los viernes del culto del hogar, el hermano precisamente Jorge le llevó a ustedes palabras sobre la importancia de la Biblia. Así que en ese sentido hemos entendido la importancia de que todos nosotros podamos fundamentarnos cada día más en la palabra de Dios, porque es el fundamento de nuestra fe. Es el libro que Dios dice, es el libro de Dios en donde Él ha revelado su voluntad para con el hombre. Dios es el autor de la Biblia. Él utilizó a unos 40 hombres, fíjense que limitado está a 40 hombres, casi todos judíos, como escritores a través de aproximadamente 1600 años. Esa es la historia de la Biblia, 1600 años. Ahora vea el punto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, consta con 39 libros y fue escrito originalmente en hebreo. Dice, el Nuevo Testamento consta con 27 libros y fue escrito originalmente en griego. El primero en traducir la Biblia al español fue Casiodoro de Reina en el 1569. ¿Por qué es importante esos detalles? Porque la Biblia, que es el fundamento de la fe, ha pasado por diferentes etapas, y lo primero que tenemos que entender es que Dios usó 40 hombres para escribir la Biblia. En este tiempo, precisamente donde estamos parados hoy, en el 2023, es donde más han surgido voces diciendo, ¿verdad?, y hablando de la evolución. Ahora mismo estaba yo viendo una noticia de la evolución de un hombre, de un esqueleto que encontraron enterrado, y ahora están haciendo una historia, ¿verdad?, que diría yo, hablando los geólogos, diciendo que ese hombre fue antes del el primer eslabón de lo que es la evolución del hombre, del mono. ¿Entiende usted eso?
Es increíble cuando uno escucha a la gente que quiere negar la existencia de Dios y utiliza todos los medios posibles para negar la existencia de Dios. Y uno se pone a pensar, cuando un hombre quiere negar la existencia de Dios, ¿cómo puede hacerlo? Porque la realidad es que la evidencia de que esto no fue meramente una explosión y una evolución del hombre del mono a hombre, es obvio que esto no fue así. Hermanos, mientras más la gente quiere negar, más evidencia hay de que Dios existe. Y la palabra de Dios es el fundamento que nos muestra la existencia de Dios. Cuando vemos la palabra que nos dice que tiene 39 libros y 20 libros en el Nuevo Testamento, eso es bueno aprendérselo, ¿sabes? Porque la escritura está completamente unida, hermanos. Y quiero decirle a ustedes que cuando usted lee la Biblia desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, hay una unión perfecta en lo que se dice en esos libros. Tanto en el 39 como en los 27 libros del Nuevo Testamento. Los 39 del Antiguo Testamento. Ese escrito está perfecto, hermanos. No hay duda. Y no tan solo eso. Se ha comprobado geológicamente, geográficamente, de todas las maneras del ser humano, se ha comprobado que la Biblia se ha cumplido en todas sus partes. Lo que se prometió, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, se ha cumplido hasta ahora, todo se ha cumplido. Vamos a entrar entonces en la segunda parte. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Vamos a empezar a estudiar. Alguien que busque 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Alguien que lo busque para que podamos la célula desarrollarnos aquí y aprender este tema. Vamos a ver, dice que es 2 de Timoteo 3, 16. ¿Quién lo tiene? Vamos a ver. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De ese verso nos muestra, ¿verdad?, que la Biblia habla de sí mismo. Y cuando nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16, lo que nos expresa es que la Biblia fue escrita con un propósito específico. Y vamos a ver ese propósito en el verso 16. Dice el capítulo 2 de Timoteo 3, 16. Que estoy fuera de sitio. Que lo leyó la hermana. Pero aquí nos muestras el propósito de esa Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí nos dice en el comienzo que es la Biblia. Nos dice que la Biblia fueron 40 hombres, casi todos judíos, porque sí hubo hombres que no eran judíos. Fueron los escritores de la Biblia. En el término claro, humano, estos fueron escritores de la Biblia. Pero la misma Biblia nos dice que la Biblia es toda inspirada por Dios. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra inspirada, para que usted sepa, significa el aliento. Y lo que quiere hacer ver, de la figura que quiere hacer ver es que Dios dio el aliento al hombre para que el hombre hablara. O sea, viene inspirada por Dios. Dios es que puso la inspiración en el corazón de los hombres para que ellos hablaran y fue inspirada por Dios. Bueno, esto es importante porque Dios fue el que inspiró a los hombres a escribir. Por eso que es perfecta la Biblia en todo el sentido del mensaje. Todo el mensaje es perfecto. Dese cuenta que después hay una coma ahí cuando nos dice que es inspirada por Dios. Para decirnos en la segunda parte que esa Biblia tiene un propósito. Es útil. ¿Para qué? Vemos y señalamos las tres cosas que presenta. Para enseñar. Quiere decir que cuando usted lee la Biblia, usted está siendo enseñado. No hay un maestro contigo enseñándote. El mismo Dios, a través de la Biblia, te está enseñando. Ahora, cuando te enseña, provoca un acto en ti. Cuando tú estás aprendiendo para redarguir. Entonces, quiere decir que el propósito de que Dios te enseñe es para hacerte ver tu pecado y tus errores.
es el propósito de Dios. O sea, que tiene el propósito de que tú te des cuenta de que estás pecando. Cuando tú lees la Biblia y cuando yo predico de la Biblia, lo que yo estoy haciendo, predicando y instruyendo a través de la Biblia, mañana tenemos un mensaje de la sana doctrina. Voy a explicar lo que es la sana doctrina conforme a la Biblia. No voy a explicarlo como yo pienso, no. Lo que dice la Biblia en la sana doctrina. Y eso es importante. La iglesia tiene que aprender la Biblia en sana doctrina. Quiere decir que si la Biblia es para enseñar y para redarguir, es para hacernos ver cuál es nuestro pecado. Ahora, a la vez que tú ves el pecado que está en ti, ¿qué dice? Para corregir. Es el tercer punto, son 4 puntos. Es para corregir, quiere decir que cuando tú aprendas lo que dice la Biblia, tienes que corregir. Si tú lees la Biblia y la Biblia te está hablando de algo que estás haciendo mal, no es el propósito de que tú sepas que estás haciendo algo mal. Hay gente que dice, no, yo sé que yo estoy mal, pero si sabes que está mal, ¿qué vas a hacer con eso? La mayoría de la gente dice, no, yo sé que yo estoy mal. No hace falta que me lo digas si yo sé que estoy mal. ¿Y qué estás haciendo con eso? Tienes que cambiarlo. Tienes que cambiarlo. Ahorita hablábamos yo con Jason, ¿verdad? Y eso. En la vida tú tienes que corregir las cosas. El Espíritu Santo te lleva a enseñarte a través de la Biblia para que tú te sientas mal con lo que estás haciendo, que es el pecado, y que hagas. Corrige. Corrige. A mí una vez, el Señor, le voy a contar esto. Una vez yo me puse a hacer algo que estaba mal. Porque siempre hacemos, siempre se nos zafamos y hacemos algo mal. Estaba yo empezando en el Señor. Y yo estaba haciendo algo que estaba mal. Y yo lo sabía, porque es que tú lo sabes. Tú sabes cuando estás haciendo algo mal. ¿Alguien aquí no sabe cuando está haciendo algo mal? Tú lo sabes que está haciendo algo mal. Y yo pues seguía y ay, perdón Señor. Y seguía y perdón Señor. Porque así ves, pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos. Y entonces Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Me dio un sueño. Y Dios me habló en el sueño, hermanos. ¿Sabe qué me dijo Dios? Si sigues así, te voy a poner ciego. Así me dijo Dios, hermano. Dios es recto. Dios habla. Y cuando Dios me dijo eso, en el sueño, ¿sabes qué yo vi? Que yo estaba mirando al sol. Y el sol me oscureció la vista. Y entonces, mientras estaba pasando eso, yo estaba viendo, era el sueño. Yo el sueño lo veo como ahora mismo, estoy soñando. Y vi el sol, y vi que me estaba dando el sol a los ojos. Y ahí mismo Dios me habló, te voy a poner ciego. ¿Qué usted cree? ¿Corregí o no corregí? Dios me habló a través de la Biblia y Dios me habló en el sueño. Si sigue, te voy a poner ciego. Y Dios, mire hermano, Dios te pone ciego. Y yo sabía que Dios no hablaba en vano. Yo sabía que era, ¿sabes por qué yo sabía que era Dios? Porque el sueño era demasiado de real. Y además de eso, yo sentí la voz en el sueño que me dijo, te voy a poner ciego. Oh, mi hermano, Sacho, ahí tú corrías. Pero la Biblia, ese es el propósito de Dios, hablarnos, redarguirnos y corregirnos. ¿Y qué hace? Para instruirnos en justicia. ¿Y sabe lo que significa eso? Instruirnos en justicia es, le voy a decir en el orden que está diciendo, te enseña, te hace sentir mal, tú te lleva a que corrijas y te dice lo que está mal, por qué está mal y qué razón hay para que esté mal. Una de las cosas que yo hacía con mis hijos cuando yo los corregía, yo siempre buscaba un pasaje bíblico para hablarles. Y cuando yo los corregía, le dice, ¿sabes por qué estoy haciendo eso? Porque la Biblia dice esto. Para que ellos vieran que mi corrección estaba basada en la Biblia. Y qué bueno cuando te digan, ¿qué tú crees que te digan, por ejemplo, a Ricardo? Ricardo, tú no debes hacer esto porque la Biblia dice esto. ¿Y qué tú haces, Ricardo? Tú dices, espérate. No lo dice el pastor, no lo dijo Riz, lo dijo la Biblia. Y ahí, exacto, y es la palabra. Y ahí yo tengo que entonces entender que cuando Dios me va enseñando y me va redarguyendo y me va llevando a que yo corrija, la intención es que yo aprenda y soy instruido en justicia. La palabra justicia significa orden. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de orden. Por eso, cuando la Biblia, cuando en un estado habla de justicia, está hablando de orden. La justicia es orden. Y lo que te está diciendo la Biblia es que te está instruyendo para que vivas en orden. Para que tú no vuelvas a hacerlo. Para que tú quites esas cosas de ti. Así que la Biblia
no tan solo es escrita, inspirada y todo lo que hemos mencionado, tiene un propósito, hermanos, en nuestras vidas para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. Pero fíjense que vamos a incluir el verso 17, que aunque no está aquí, lo podemos incluir. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios no te puede usar a ti si tú no aprendes a corregir, si no aprendes, si no te redarguyes, si no corriges y si no aprendes lo que Dios quiere enseñar. Así que la Biblia no es tan solo, hermanos, un libro de 39 y 27 libros. Es un libro con poder. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas hallaréis vida eterna. Ahora, esto pasa con los hijos de Dios. Cuando usted oye una predicación, cuando usted lee la Biblia, cuando le envían un verso, Dios habla a tu corazón, te instruye, te enseña, te redarguye, te corrige y te instruye a vivir diferente. Hermano, ¿qué poder tiene la Biblia? Ese es el poder de la Escritura. Vamos al punto número B, que es Primera de Pedro 1:23. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1:23. Dice la palabra. Siendo renacido. Está leyendo, espérate. No. No, hermano, cualquiera a veces. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ese verso nos dice que la Biblia habla de sí misma. Y nos dice que esa Biblia tiene el poder de hacernos, hermanos, para vivir y dice para vivir diferente. Vamos a ver la palabra cuando nos dice en el verso 23, 1:23, que leyó nuestro hermano. Primera parte, antes con una coma, usted encuentra la palabra siendo renacidos. Esa palabra de renacer se refiere a que usted, por medio de la palabra, usted nació de nuevo. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere no será salvo. Quiere decir que la palabra tiene el poder precisamente de hacerte renacer. No hay otro medio. Dice la Biblia y claramente el apóstol en Romanos dice la Biblia, ¿cómo sabrán si no hay nadie que les predique? ¿Sabes por qué dice eso? Porque necesitamos que ir a predicar el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios, nosotros somos renacidos, no de simiente corruptible, no nacimos de una simiente, de una idea, de una filosofía. Aunque se dice que dice a veces la filosofía cristiana, lo que se refiere es que la filosofía cristiana tiene como base la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es filosofía? Filosofía es una enseñanza que se da basado en algo que se llaman principios. Por ejemplo, la filosofía griega, ¿cuáles son los principios de la filosofía griega? La expresión de los dioses paganos que se expresaban a través de sus profetas impíos y daban una enseñanza, y vino la profecía, la filosofía griega. Hay muchas clases de filosofía, de enseñanzas basadas en tipos de entendimiento. Hay muchas filosofías. Y se dice de la filosofía cristiana. La filosofía cristiana, su base y su fundamento es la palabra de Dios. Por eso es que es importante entender que aquí dice no de simiente corruptible. Nosotros no nacemos de una filosofía de los griegos, ni una filosofía basada en otra idea que no sea lo que Dios dice, sino de incorruptible, ¿sabe? Nuestra simiente es incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios dice aquí que vive. La palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Le habla de sí misma. Es viva y eficaz, y más penetrante
que una espada de dos filos, penetra hasta el tuétano y hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Así que quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Cuando usted escucha un mensaje, está alguien predicando, se supone que esa persona esté consagrada a Dios y predique la palabra de Dios y sana doctrina. Cuando se hace eso, hermanos, yo no sé si ustedes recuerdan el mensaje del domingo pasado que hablamos del amor, ¿verdad? Y allí realmente fuimos conmovidos por el amor de Dios, porque era la palabra de Dios que nos habla del amor de Dios y nos redarguye, nos enseña y todo eso. Y entonces dice que nosotros nacemos de esa palabra que vive, y no tan solo vive, permanece para siempre. ¿Cómo la gente puede creer que nosotros venimos de un mono? ¿Qué tú crees? Es una locura. Si tenemos la palabra de Dios, hermanos, que provoca en nosotros cambios. ¿Usted sabe cómo yo puedo pensar que nosotros nacimos en mono cuando yo encuentro un hombre que vivió 30 y pico de años bajo el dominio de la droga heroína? Era heroína. Él vivía así. ¿Y cómo es posible que yo crea, hermano, que la palabra de Dios que fue que cambió ese hombre no existe? Que venimos de un mono. ¿Cuándo usted ha visto que un mono me va a aconsejar a mí para que yo cambie? Los hechos que Sí. pasan en la vida No, son cosas Exacto. de Dios, nadie más. Nadie más. Todos los hechos que nosotros hemos vivido, todas las experiencias que hemos vivido, las que yo acabo de contar ahora, hermanos, ¿sabes? Yo le creía a Dios, ¿sabes? Yo no dije todo un sueño. Comí mucho arroz y habichuela. Comí mucho arroz y pollo frito y estoy soñando cosas. No, yo sabía que eso era de Dios porque Dios habla. Y tú sabes una cosa, hermano? Yo le voy a decir, tú sabes cuándo es Dios que te habla. Tú sabes cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Cuando no es Dios tú lo sabes, pero cuando es Dios tú entiendes la voz clara y precisa y concisa. Tú sabes que es Dios. Y si nadie ha tenido esa experiencia, yo le digo, procúrala. Porque usted sabe cuando Dios le habla. Si usted tiene el Espíritu Santo, Dios le va a hablar a su corazón, porque la palabra es viva y eficaz, y dice más cortante que una espada de dos filos, es viva y permanece para siempre. Por supuesto, la Biblia habla de sí misma, nos dice el estudio. ¿Qué dice la Biblia de sí misma? Nos dice primeramente que está inspirada por Dios, y nos dice segundamente que vive y permanece para siempre. Ella habla de sí misma, la Biblia está hablando que es viva y eficaz, que viva y permanece para siempre, y nos dice en muchas partes, ¿verdad?, lo que la Biblia es en sí misma. Vamos a ver entonces el C, que es segunda de Pedro 1:19. Y a los que nos están viendo por las redes sociales, si usted quiere copia de este estudio, usted nos lo deja saber a través de las redes sociales y nosotros se la enviamos. No se preocupe, envíe una cartita con un sellito, se la enviamos para que usted lo tenga y pueda seguirnos en las redes sociales y pueda seguir estudiando. ¿Qué dice segunda de Pedro, esta vez, 1:19? Vamos a ver. Ahora sí, tú puedes leerla. Segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura al alcance. Hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense que es importante. ¿Qué habla de sí mismo? Oiga bien esto, hermano. Usted no tiene que buscar otro testigo. Dice la Biblia en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Cuando encontramos la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué es la palabra profética? Las profecías que están en la Biblia. ¿Por qué sabemos eso? Porque es la palabra profética. Es la profecía. Nos está hablando del futuro. La Biblia nos habla del futuro. Nos habla en Apocalipsis claramente del futuro. Y nos dice todo lo que va a pasar. Alguien me dijo a mí, no, tenemos que seguir la guerra de Israel, no, si ya Dios nos habló del futuro.
Eso está en la Biblia. ¿Dónde lo encuentro? Oiré de rumores y de guerra entre nación y nación. Estamos viendo eso en la Biblia. No, que hubo un terremoto allá. Sí, la Biblia dice que va a haber terremoto. La Biblia no ha quitado nada. Ella habla del futuro. Pero el futuro más grande que nos habla, como dice aquí, es la palabra profética más segura. Es que, hermano, no necesitamos muchos profetas y la Biblia está hablando de las profecías. Y por supuesto que alguien nos diga, hermanos, yo tengo la profecía actual. El mundo se va a acabar. Por favor, la Biblia lo dice. Tengo que escucharte a ti que eres profeta para entonces escuchar que el mundo se acaba. La Biblia me dice que el mundo se va a acabar y que se va a acabar con fuego, dice la Biblia. El mundo se va a acabar. Estamos viviendo para predicar el Evangelio y tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, que es el llamado que Dios nos ha dado. Y esperar que el día venga Cristo, que cuando nos encuentre en una casa llevando un estudio, vamos, para decirlo. O que nos encuentre en una casa cantando al Señor. Que nos encuentre en la iglesia alabando a Cristo. Que nos encuentre predicando a una persona en Walmart. No se nos ha pagado como se debe. Que nos encuentre haciendo así porque es la palabra profética más segura. A la cual, fíjense cómo dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ella es la que nos está guiando. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, a la medida en que yo sigo las profecías de la Biblia, a la medida que yo estoy pendiente a lo que la Biblia dice, se va a cumplir en mi vida y Dios va a realizar toda la obra que nosotros necesitamos y que quiere realizar en nosotros. Este es el punto, hermano. Es la palabra profética más segura. Ese es el punto importante. Por eso es que nos dice este segundo, tenemos la palabra profética más segura. La Biblia habla de sí misma diciendo, yo tengo la palabra profética más segura. No tienes que escuchar a mucha gente, yo la tengo, dice Dios, a través de la Biblia. Por eso es que mucha gente se pasa haciendo regueros diciendo Cristo viene ahora. Ahora yo escuché otro que dijo que, ¿sabes? Que viene que en diciembre. Salió otro por ahí diciendo que viene en diciembre. Y hermanos, si no, entonces dice, según los cálculos que hice de los tiempos, de los números, la gente se pasa haciendo esos regueros. Si la Biblia dice del día ni la hora, no lo sabemos. Solamente Dios ni los ángeles del cielo, dijo Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir predicando a Cristo. Seguir adorando al Señor en la iglesia. Seguir aprendiendo. Seguir leyendo la Biblia. Seguir orando. Seguir ayunando. Seguir haciendo todos los ejercicios y las gracias que Dios nos ha dado para seguir creciendo en el Señor. Así que esto es importante cuando nos está enseñando esta segunda parte, ¿verdad?, del estudio, que es la Biblia. Y entonces nos va diciendo que la Biblia es la palabra profética más segura. No busque en ningún otro lugar. Lea la Biblia. ¿Quiere saber qué va a pasar en el futuro? Lea Apocalipsis. Que no lo entiendo. Pídale sabiduría a Dios. Y si no lo entiende, lo que usted entienda, sea responsable con lo que entienda. ¿Okay? Porque hay gente que dice, yo no entiendo, pues, y entendiste algo, sí. Pues ser responsable con lo que entendiste. Porque eso es lo que Dios te está dando. Porque quizás no estás preparado para entender más. Eso es así. Vamos a ver entonces el último punto para ir cerrando este estudio que va a estar bueno para los próximos dependientes. El punto D, segunda de Pedro 1:21, que es muy interesante y va a leerlo ahí yo, pero sé que está aquí. Ok, vamos a ver quién lo puede leer. Segunda de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante. La Biblia habla de sí misma, porque hay gente que dice, eso lo escribieron los hombres. Sí, lo escribieron los hombres. Por tanto, yo no lo creo. Eso es tu problema, porque la Biblia dice de sí misma que lo escribieron los hombres, no lo niega. Dice que, pero nunca la profecía, porque el verso 20, para que usted pueda entender, el verso anterior dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no lo escribieron los hombres porque les salió a ellos escribirlo. Esto dice entonces, porque nunca la profecía, que se refiere a la Escritura, a la Biblia, a lo que Dios habló de los últimos tiempos y lo que habló para el futuro, fue traída por voluntad humana. Eso no lo trajo el hombre, porque quiso traerlo. ¿Qué nos dice? Sino que los santos hombres de Dios, porque tampoco eran cualquiera, ¿sabe? Que Dios le habló. Dice claramente eran hombres santos, dedicados al Señor,
esos hombres que se convirtieron en profetas, Dios le habló a ellos y los inspiró. Estos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y les dije a ustedes que la palabra siendo inspirado era que Dios les sopló a ellos la palabra para que ellos pudiesen escribirla. Quiere decir que cuando Juan, cuando Pablo, las cartas de Pablo, cuando en el Antiguo Testamento los escribas oyeron a los profetas hablar, Dios inspiró y ellos hablaron y estaban siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y yo lo creo así. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, habitando en nuestros corazones. Y hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, por eso la palabra de Dios se hace viva en nuestros corazones. Hay gente que dice, es que yo no puedo entender la palabra. Seguro que no la puedes entender. ¿Por qué? Porque no tienes el Espíritu Santo. Ay, pero pastor, no entiendo nada. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, claramente que cuando tú tienes el Espíritu Santo, algo vas a entender, porque el Espíritu Santo te va a dar entendimiento. No lo vas a entender todo tampoco, oye, porque hay gente que dice, no, yo tengo el Espíritu Santo, lo voy a entender todo. No, negativo. Dios te va a dar a ti lo que tú necesitas cuando leas la Biblia. La puedes leer en el Antiguo Testamento, la puedes leer en el Nuevo Testamento, la puedes leer en todas sus partes y Dios te va a guiar en lo que tú tienes que entender. Porque esa palabra de Dios es la palabra del Señor y es la Biblia, hermanos, el cual habla de sí misma y dice claramente lo que es la Biblia. Como decía el hermano Jorge ¿cuándo fue? El viernes pasado. La Biblia es nuestro fundamento. Aquí dice que es el fundamento de nuestra fe. Y este fundamento nadie lo puede quitar. Es viva y eficaz. Amén. Guarde el estudio, no lo bote, porque no tengo más. Ok, si no lo cobro a $5 en la copia. Guárdelo en un lugar que usted lo pueda tener. Exacto. Los hermanos tienen carpeta con los hermanos extranjeros, no tienen excusa. Los demás consíguense una carpeta, porque este no es el único, hermano. Tenemos otros estudios y que lo vamos a escudriñar básicamente, pero también profundamente. Ok, vamos a orar para terminar. Y entonces, aquellos que nos ven por las redes sociales, usted quiere copia de esto y usted quiere tener, hermano, hay unas copias por ahí, ¿verdad? Sí, hay copias ahí para los hermanos que quieran entregar, de los que vienen siempre. Para el próximo sábado que estemos aquí, cada 15 días estamos en la célula de Buffalo, no Buffalo City, sino Buffalo Road. Eso se llama la ruta de Buffalo, que es una ruta que lleva hasta Crosby, acá en Mississippi. Aquí estamos para la gloria de Dios. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad de este pequeño estudio, Padre, que nos ha hecho reflexionar, analizar y que podemos repasarlo y seguir analizando con profundidad para la gloria tuya. Te pedimos que nos sigas instruyendo en la verdad y que nos sigas inspirando a través del Espíritu Santo para la gloria de tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga.